Cuando pensamos en reinas hoy en día, la mayoría imagina que todo es riqueza, lujo y fama. Sin embargo, muchas reinas a lo largo de la historia se volvieron locas debido a su posición, o al menos fueron retratadas así ante las masas. En el video de hoy, exploraremos todo esto y más. Para nuestra primera historia, vamos a la España del siglo XV, donde una reina terminó teniendo una vida muy problemática, y fue tachada de loca a pesar de su posición. Juana, cuyo nombre se angliciza en el mundo de habla inglesa, como Joan o Joana, nació el 6 de noviembre de 1479. Ella fue la tercera de sus hijos y la segunda hija de la reina Isabel I de Castilla y el rey Fernando II de Aragón, con una hermana mayor llamada Isabel y un hermano un poco mayor llamado Juan. Pero ambos morirían con un año de diferencia, en 1497 y 1498, lo que convirtió a Juana en la heredera presunta de los dominios de sus padres. Además, Juana tenía varias hermanas menores, entre ellas Catalina, quien más tarde se casaría con el rey de Inglaterra, Enrique IX. De hecho, fueron los esfuerzos de Enrique por divorciarse de Catalina en las décadas de 1520 y 1530, los que, como es bien sabido, llevaron a la separación de Inglaterra de la Iglesia Católica Romana. Juana nació en una familia que gobernaba la mayor parte de la península ibérica, pero de una manera que resulta poco familiar para la mirada moderna. En el siglo VIII, la mayor parte de la península ibérica había sido conquistada por los ejércitos musulmanes de árabes y bereberes del norte de África. Solo una pequeña parte del país en el extremo norte permanecía en manos cristianas, y aquí el reino de Asturias había surgido para finales del siglo VIII. A medida que ocurría la reconquista española de la península, gradualmente entre los siglos VIII y XV, surgió un gran número de pequeños reinos en diferentes regiones. Estos incluían el reino de Galicia en el noroeste, el reino de Portugal en el oeste, el reino de León en el norte, el Principado de Cataluña en el este y el reino de Valencia al sur de este. Pero para el siglo XV, la mayoría de estos habían sido absorbidos y anexados por los dos reinos más poderosos. El primero de estos era Castilla, que se encontraba en el centro del país alrededor de Madrid, y también abarcaba la región al sur, hasta Toledo, y al norte, a lo largo de la costa del Golfo de Vizcaya. El otro era Aragón, cuya capital tradicional era Zaragoza, pero que se había expandido hacia el este y sureste para absorber también Barcelona y Valencia. El matrimonio de los padres de Juana en 1469 creó una unión marital y dinástica entre los reinos de Castilla y Aragón. Además, con la finalización de la conquista de Granada, la última de las taifas musulmanas, o principados, en 1492, los dos monarcas llegaron a gobernar colectivamente toda la península ibérica, excepto el reino independiente de Portugal en el oeste. Durante sus vidas, Isabel y Fernando continuaron gobernando Castilla y Aragón por separado como reinos individuales, pero cualquiera de sus hijos que lo sucediera algún día heredaría este vasto territorio. Sin embargo, en el momento de su nacimiento, no parecía que Juana fuera a ser esa persona. La crianza de Juana fue típica de su origen real. Recibió una educación renacentista que mezclaba las enseñanzas de los padres de la Iglesia, como San Jerónimo y San Agustín, con las obras de autores griegos y romanos como Séneca, Cicerón y Quintiliano. La joven princesa también aprendió a tocar varios instrumentos musicales, incluyendo el clavicordio, la guitarra y el monocordio. Finalmente, aprendió varios idiomas. Se hablaban varios dialectos en los reinos de sus padres, así que Juana tuvo que aprender castellano, leonés, catalán y portugués. También tuvo enfrentamientos con su madre en su juventud. El fervor religioso de Isabel y Fernando era legendario en toda Europa, tanto que se les conocía como los Reyes Católicos. Isabel incluso había establecido la famosa Inquisición española para procesar a los herejes. Se dice que Juana era una católica poco fervorosa,
y en ese tiempo hubo rumores de que su madre la había sometido de hecho a tortura para aumentar su piedad. Así que fue el comienzo de cierta desunión familiar, que bien pudo haber sido la causa de la desgracia posterior de Juana. Como tenía 2 hermanos mayores, no se creía que Juana fuera a heredar los dominios de sus padres. Por lo tanto, se tomó la decisión desde temprano de casarla con una de las otras grandes familias de Europa, una unión que fortalecería la política exterior de Castilla y Aragón. A finales del siglo XV, los principales enemigos de Isabel y Fernando eran los franceses, una nación con la que estaban en guerra por el control de la península itálica desde principios de la década de 1490. Francia tenía otro enemigo acérrimo en ese momento, la Casa de Habsburgo de Austria, que gobernaba los Países Bajos, una amplia región que abarcaba la mayor parte de lo que hoy son los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y partes del noreste de Francia. Por lo tanto, el jefe de la Casa de Habsburgo, Maximiliano I, quien también era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, aceptó casar a su hijo mayor y heredero, Felipe el Hermoso, con Juana. También casaría a su hija, Margarita, con el hijo mayor de Isabel y Fernando, Juan, consolidando así una alianza matrimonial muy fuerte entre los monarcas españoles y la Casa de Habsburgo. Juana se casó con Felipe en 1496, cuando ella tenía apenas 16 años de edad. El séquito nupcial que se dirigió a los Países Bajos consistía en más de 100 barcos y llegó allí en agosto, aproximadamente 2 meses antes de que se casaran el 19 de octubre. La pareja tendría 6 hijos que nacieron en rápida sucesión entre 1498 y 1507. 4 hijas y 2 hijos, cada uno de los cuales llegaría a gobernar como emperadores, reyes y reinas. Sin embargo, a pesar del aparente éxito dinástico del matrimonio de Felipe y Juana, había problemas debajo de la superficie. Felipe era un mujeriego empedernido, y su infidelidad hacia su esposa era de conocimiento común. Más preocupante aún, Juana ya empezaba a mostrar algunos signos de inestabilidad mental. Durante los años que vivieron en lugares como Bruselas, en los Países Bajos, ella solía oscilar frecuentemente entre periodos de depresión y de ira. Pero no está claro si sufría de algún tipo de enfermedad genuina, o si solo era su estado emocional debido a un matrimonio infeliz. Los rumores sobre el mal estado mental de Juana eran aún más preocupantes, ya que rápidamente se convirtió en la hija mayor sobreviviente de sus padres tras las muertes de Juan e Isabel, en 1497 y 1498. Juan murió de una enfermedad no especificada en 1497. Su esposa Margarita estaba embarazada en el momento de su muerte, pero el niño nació muerto y en consecuencia, la línea de Juan terminó con su fallecimiento. Luego Isabel murió al año siguiente durante el parto, y aunque el bebé sobrevivió, estuvo enfermo desde el principio y también falleció en 1500. Por lo tanto, Juana pasó a ser una figura mucho más significativa dentro de la política dinástica de la Europa de principios del siglo XVI. Y su esposo era muy consciente de que ahora estaba casado con la sucesora de los reinos de Castilla y Aragón. A la luz de esto, él aumentó sus esfuerzos por sofocarla y controlarla en los años siguientes, lo que solo agravó sus problemas matrimoniales. Además, Juana parece haber recurrido a una forma de protesta pasiva en respuesta a su comportamiento autoritario, quedándose a menudo en sus habitaciones y negándose a comer. Nuevamente, no está claro si en ese momento ella tenía una enfermedad mental genuina o simplemente estaba reaccionando en una situación que no podía controlar. Estas maniobras dinásticas dieron otro giro importante en noviembre de 1504, cuando la madre de Juana, Isabel, murió. Porque los términos del contrato matrimonial de Isabel y Fernando, años antes, incluían una estipulación de que Castilla y Aragón continuarían siendo gobernados por separado. Durante sus vidas, Juana pasó a ser reina de Castilla, incluso mientras su padre continuaba gobernando el reino de Aragón. Las cosas se complicaron por la rivalidad entre Fernando, el padre de Juana, y su esposo Felipe el Hermoso,
quienes ahora buscaban controlar Castilla mientras Juana era reina de ese reino. Por lo tanto, Fernando empezó a difundir la idea de que Juana era mentalmente inestable. Como resultado, argumentó que él debía gobernar Castilla como regente del reino hasta que el hijo mayor de Juana, Carlos, tuviera la edad suficiente para sucederla. Esto dejaría de lado a Juana, quien ahora estaba siendo tratada como mentalmente incapacitada, y, al mismo tiempo, los intentos de Felipe el Hermoso de intervenir en Castilla serían bloqueados. Con esta estrategia en marcha, Fernando emprendió una campaña a partir de 1505 para convencer a los nobles de Castilla de que él debía ser elegido para gobernar como regente del reino, en lugar de su hija, ya que ella no estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Por su parte, Juana no hizo nada para ayudar a su causa en los meses siguientes. Luego, en septiembre de 1506, su esposo murió repentinamente de fiebre tifoidea. Ahora, según varios relatos de contemporáneos, Juana se negó a dejar el cuerpo de su esposo a pesar de la falta de afecto entre ellos durante su vida. Aparentemente, la reina mantenía el ataúd cerca de ella y con frecuencia pedía que lo abrieran para contemplar el cadáver en descomposición de su esposo. Al menos, esa era una historia que se difundió ampliamente. La historia del ataúd y otras sobre la supuesta locura de Juana pronto fueron aprovechadas. En el verano de 1507, Juana fue obligada a entregar la regencia del reino de Castilla a su padre. Ahora estaba siendo relegada efectivamente a una posición sin ningún poder, bajo el argumento de que no estaba mentalmente sana, mientras su padre tomaba el control de Castilla. Así, la supuesta locura de la reina Juana llevó a Fernando a tomar el poder en Castilla y sumarlo a su reino de Aragón. Por lo tanto, muchos historiadores lo han sugerido desde entonces, que Fernando y sus seguidores, de hecho, inventaron la historia de la locura de Juana para hacerse con el poder en Castilla, o que sus excentricidades genuinas fueron exageradas con este fin. Juana fue detenida originalmente en el Palacio de Tordesillas, en la provincia de Valladolid, el mismo lugar por el que el famoso tratado que dividió las Américas entre los monarcas españoles y el Reino de Portugal recibió su nombre en 1494. Aquí Juana vivió con su hija Catalina. Ella permaneció aquí durante años, prácticamente bajo arresto por el régimen de su padre, y él solo la visitó 2 veces durante este periodo. Finalmente, Fernando murió en 1516. Ahora ocurrió algo peculiar. Juana, la reina supuestamente loca que había estado bajo arresto domiciliario durante varios años, finalmente heredó el reino de Aragón. Como resultado, los reinos de Castilla y Aragón finalmente quedaron unidos bajo su gobierno. El nuevo territorio que gobernaba sería conocido por el nombre que los romanos le dieron a la región, Hispania. Se le llamó el Reino de España, y Juana fue su primera reina. Pero a pesar de este supuesto poder, Juana seguía siendo una prisionera, solo que ahora su carcelero era su hijo Carlos, en lugar de su padre. Para asegurar su propia sucesión al reino unificado de España, Carlos continuó manteniendo a su madre confinada como una supuesta loca. Sin embargo, hubo un esfuerzo fugaz para devolverle a Juana su lugar legítimo. Una revuelta sacudió España en 1520 encabezada por un grupo de nobles preocupados por la influencia de los Habsburgo en el país. Un hecho que se agravó porque Carlos tenía su residencia en los Países Bajos y rara vez visitaba sus dominios españoles. Estos nobles liberaron a Juana, pero cuando la revuelta fue sofocada, con ella se fue una vez más la libertad de la reina. Sería la última vez que Juana fue utilizada con fines políticos. Pasó los siguientes 35 años bajo arresto domiciliario en Tordesillas. Se sabe poco sobre su vida allí, hasta su muerte en 1555 cuando tenía unos 75 años. Mientras tanto, Carlos llegó a ser el gobernante más poderoso que Europa había visto desde la caída del Imperio Romano, y antes de que Napoleón Bonaparte conquistara gran parte del continente a principios del siglo XIX. Además de sus territorios españoles adquiridos al desplazar a su madre,
Carlos heredó los de su padre, los territorios de los Habsburgo en los Países Bajos y las tierras de los Habsburgo en Austria y Hungría. Y además ocupó una posición preeminente en Alemania como emperador del Sacro Imperio Romano. Lamentablemente, no hay manera de saber si Juana realmente estaba loca o no. Algunos estudiosos han especulado que podría haber sufrido algún tipo de esquizofrenia, mientras que otros han sugerido que era bipolar y mostraba signos de depresión maníaca. Sin embargo, también es cierto que su supuesta locura benefició sustancialmente tanto a su padre como a su hijo, desde una perspectiva política. Y es completamente posible que Juana la Loca en realidad estuviera perfectamente cuerda y fuera víctima de una brutal lucha de poder familiar. A continuación, vamos a analizar a una reina que terminó casándose con su tío. Tuvo un reinado peculiar y enloqueció hacia el final de su vida. Doña María nació el 17 de diciembre de 1734 en el Palacio de la Ribeira, en Lisboa, Portugal. Ella fue la mayor de 4 hijas del heredero designado a la corona de Portugal, Don José, y su esposa Mariana Victoria. Su abuelo fue el rey Juan V de Portugal. María pasó su infancia en los círculos formales de la corte de la familia real portuguesa en Lisboa. Se le proporcionó una educación avanzada para la época, que habría incluido literatura, idiomas, el estudio de los clásicos griegos y romanos, y teología católica romana. En 1750, su padre ascendió al trono de Portugal como el rey José I. En ese momento todavía era posible que el rey y su esposa tuvieran un hijo. Pero a medida que avanzaba la década de 1750 y los años fértiles de la reina Mariana llegaban a su fin, era cada vez más evidente que una de sus hijas terminaría por suceder al trono. El rey José como la primera reina reinante de Portugal en la larga historia del reino. María sería esa reina si vivía más tiempo que su padre. El 1 de noviembre de 1755, cuando María tenía 20 años de edad, ocurrió uno de los eventos más impactantes en la historia de Portugal. Esa mañana, un terremoto devastador sacudió la ciudad de Lisboa. Con una magnitud aproximada de 7.7 en la escala de Richter, el epicentro del sismo se encontraba a unos 200 kilómetros de la costa suroeste de Portugal. Pero sus peores efectos se sintieron en la capital portuguesa. Una ciudad densamente poblada, que primero fue golpeada por un tsunami masivo creado por el terremoto, y luego fue devastada por tormentas de fuego y réplicas durante horas después. El número de muertos fue enorme, y algunas estimaciones sugieren que hasta 50.000 personas perdieron la vida en la capital portuguesa, como resultado de uno de los terremotos más destructivos de la historia registrada. Mientras que María y su familia salieron en gran parte ilesos del terremoto, su padre, el rey José, quedó marcado psicológicamente por él. Después del desastre, desarrolló una forma extrema de claustrofobia, en la que temía estar en recintos cerrados. En consecuencia, trasladó la corte real a Ajuda, fuera de la ciudad, donde la corte se reunió efectivamente en tiendas de campaña durante años después. Cuando ella llegó a los 20 y tantos, y al quedar claro que el rey y la reina no tendrían un heredero, se prestó nueva atención al tema del matrimonio de María. Normalmente, los miembros de la realeza europea se casaban jóvenes para tener muchos posibles herederos y preservar la línea real. Por eso, resultaba cada vez más extraño que María siguiera soltera a finales de la década de 1750. Por lo tanto, en ese momento se tomó la decisión de que María se casaría con su propio tío, el hermano del rey, el infante Don Pedro. Se casaron el 6 de junio de 1760, cuando ella tenía 25 años y él 42. Aunque esto pueda parecer un arreglo muy extraño según los estándares actuales, el matrimonio entre primos dentro de las casas reales europeas no era inusual durante el periodo moderno temprano. Además, en este caso en particular, se consideraba especialmente justificado, ya que la ascensión del hermano del antiguo rey como rey consorte, cuando María eventualmente se convirtiera en reina de Portugal, retrasaría cualquier reserva que el pueblo portugués pudiera tener sobre ser gobernado por una monarca femenina.
A pesar de la significativa diferencia de edad entre ellos, el matrimonio de María y Pedro fue feliz, aunque estuvo marcado por una gran tragedia. Tuvieron 7 hijos juntos, pero 4 de ellos murieron en la infancia. Una cifra superior al promedio en una época en la que la mortalidad infantil era extremadamente alta. De los 3 que sobrevivieron, 2, el príncipe José y la infanta Mariana, murieron con pocas semanas de diferencia, a finales del otoño y principios del invierno de 1788, ambos a causa de un brote de viruela. José tenía 27 años en ese momento, y Mariana solo 19. Como consecuencia, solo uno de los 7 hijos de María y Pedro tuvo una vida larga, siendo él el príncipe Juan, quien con el tiempo sucedería a su madre como gobernante de Portugal muchos años después. El 24 de febrero de 1777, el rey José I murió. Como su hija mayor sobreviviente, María ascendió al trono como la primera reina reinante de Portugal, la reina Doña María I. Su esposo se convirtió en el rey Pedro de Portugal, pero sirvió como rey consorte, lo que significa que su papel era en gran parte ceremonial y María era una verdadera monarca gobernante. María rápidamente tuvo un gran impacto en el gobierno de Portugal. El reinado de su padre, que duró 27 años, estuvo dominado por su principal ministro, Sebastián José de Carvalho e Melo, primer marqués de Pombal y primer conde de Oeiras. El marqués era un político secular, alguien que había intentado reducir el papel de la Iglesia Católica Romana y de los jesuitas en el gobierno del país. También había implementado muchas reformas liberales destinadas a traer las nuevas ideas de la Ilustración al país. Sin embargo, aunque hoy en día podría ser visto como una figura muy progresista, el marqués ya había adquirido muchos enemigos para cuando María se convirtió en reina en 1777, ya que era percibido como un político excesivamente poderoso. En consecuencia, una de las primeras acciones de María como reina de Portugal fue destituirlo de su cargo público. Pombal pasó los últimos años de su vida en exilio político, mientras María formaba un nuevo gobierno, uno que revitalizó el papel de la Iglesia Católica Romana. Las medidas tomadas durante los primeros 10 años del reinado de María fueron bastante exitosas. Por ejemplo, en 1782 el país fue un actor central en la formación de la Liga de la Neutralidad Armada, un acuerdo alcanzado ese año entre varios estados europeos para resistir los esfuerzos británicos de detener e inspeccionar buques mercantes que viajaban hacia y desde Europa, en un intento de evitar que los franceses enviaran ayuda militar y económica a los rebeldes en las colonias británicas de Norteamérica, quienes pronto adquirirían la independencia total como los Estados Unidos de América. Un año antes se logró otro éxito internacional cuando el gobierno de María solicitó con éxito al gobierno austriaco la posesión de la bahía de Delagoa en la costa de lo que hoy es Mozambique. La Compañía de las Indias Orientales de Austria había establecido una estación comercial aquí varios años antes, pero se entendía que la región en general era una esfera de influencia portuguesa. La adquisición de la bahía de Delagoa mediante negociaciones diplomáticas puso una importante estación comercial en manos portuguesas, lo que generó grandes ingresos en el comercio de marfil y otros productos. Aunque los primeros años del reinado de María habían sido exitosos, ella enfrentó una grave crisis personal a mediados y finales de la década de 1780. El 25 de mayo de 1786, su esposo el rey Pedro murió. María tomó muy mal su fallecimiento, y en los meses siguientes, su salud mental comenzó a deteriorarse drásticamente, oscilando entre periodos de intensa depresión y manía. También prohibió cada vez más las festividades alegres en la corte real portuguesa, y los observadores de la época describieron el ambiente como el de un funeral continuo alrededor de María. La situación se deterioró aún más a finales de 1788, cuando 2 de sus hijos sobrevivientes, José y Mariana, murieron de viruela con pocas semanas de diferencia. Y solo unas semanas después de eso, su confesor Ignacio de São Caetano, arzobispo de Salónica, también falleció. María quedó devastada por todo esto, y su comportamiento se volvió cada vez más errático y opresivo. También se ha señalado que su ascendencia incestuosa pudo haber contribuido a su enfermedad mental.
mientras que dos de sus hermanas tenían condiciones similares y su abuelo materno, Felipe V de España, y su tío Fernando VI, cayeron en la locura al final de sus vidas. Como resultado de su deterioro mental, se buscó asistencia médica para la reina. Se solicitó la ayuda de Francis Willis, un estimado médico que había tratado al rey Jorge III de Gran Bretaña durante años por sus problemas mentales, pero al igual que con su paciente en Inglaterra, no pudo proporcionar un tratamiento efectivo. La realidad, en cualquier caso, era que la condición de María no era tan grave como la de Jorge III. El rey británico eventualmente quedaría completamente incapacitado y pasaría los últimos 10 años de su vida en una realidad alterna. En cambio, lo más probable es que María estuviera sufriendo de una depresión clínica severa, como resultado de las múltiples tragedias que experimentó en la segunda mitad de la década de 1780. Sin embargo, en 1792, el gobierno portugués tomó la decisión de apartar efectivamente a la reina. Pero ahora, su único hijo sobreviviente, el príncipe Juan, desempeñaba un papel cada vez más importante en el gobierno del país, aunque María conservaba su posición como reina de Portugal. 2 años después, en 1794, la Real Barraca da Ajuda o Tienda Real se incendió. Como resultado, la corte se trasladó a Queluz, donde la reina pasaba la mayor parte de su día en los apartamentos. Un visitante que se alojó cerca de ella afirmó haber escuchado los gritos más agonizantes que me provocaron una sensación de horror como nunca antes había sentido. Los episodios maníacos de María no solo incluían gritos en los que afirmaba estar condenada y tener al diablo dentro de ella, sino que también consistían en atacar a sus sirvientes. Extrañamente, fluctuaba de un estado de excitación violenta a estar completamente catatónica. A pesar de los esfuerzos fallidos de Francis Willis, fue sometida a otros tratamientos como sangrías y enemas, pero tristemente estos tampoco sirvieron de nada. El deterioro mental de María ocurrió cuando Portugal comenzaba a verse envuelto en los conflictos que devastarían Europa durante un cuarto de siglo, tras la Revolución Francesa de 1789. Cuando María llegó al trono portugués, el país era una potencia internacional y colonial muy debilitada. A principios del siglo XVI, Portugal había sido una potencia formidable a nivel mundial, de una manera que superaba con creces su pequeño tamaño y población. Con posesiones territoriales a lo largo de la costa de África, enclaves en la India y un imperio en las Indias Orientales. Pero para el siglo XVIII, había perdido casi todas estas colonias. La excepción fue Sudamérica, donde, como resultado del Tratado de Tordesillas, un acuerdo papal que había dividido las Américas y gran parte del lejano Oriente entre España y Portugal. En 1494, Portugal terminó controlando Brasil. Esta enorme colonia solo se había desarrollado lentamente en el siglo XVII, pero para finales del siglo XVIII se estaba convirtiendo en un estado importante en las Américas. La posesión portuguesa de esta parte de Sudamérica se convertiría en un factor importante durante el reinado de Doña María, como resultado de las guerras que comenzaron a surgir desde Francia a principios de la década de 1790. En 1789, una revolución política estalló en Francia cuando el rey Luis XVI fue destituido del poder en París, y el Parlamento tomó el control del país. Finalmente, a principios de la década de 1790, los franceses ejecutaron a su rey y formaron una república. Mientras lo hacían, las otras grandes potencias europeas entraron en guerra con Francia. Las guerras revolucionarias francesas durarían años y eventualmente se convirtieron en las guerras napoleónicas después de que Napoleón Bonaparte se convirtiera en emperador de Francia. En el transcurso de estas, España y Portugal fueron ocupados por Francia, y esto tendría enormes consecuencias para la reina María. El conflicto europeo más amplio había impactado a Portugal desde 1801, cuando los españoles, con el apoyo de los franceses, comenzaron a tomar algunas ciudades fronterizas en el norte y este de Portugal. Pero esto empeoró mucho en 1807, cuando Napoleón decidió tomar un control más directo de España y Portugal. Cuando lo hizo, el príncipe Juan tomó la decisión de huir de Portugal y trasladar la corte real a la ciudad de Salvador de Bahía, en Brasil.
Mientras huían, María pensó que la estaban secuestrando y se negó a abordar el barco, así que el comandante de la flota la llevó a la fuerza a la embarcación. Se dice que pasó gran parte del viaje de 3 meses gritando, aterrorizando a la tripulación del barco. Para ese entonces, María tenía poco más de 70 años y sufría de demencia, además de alguna otra enfermedad mental. Pasaría los últimos años de su vida presidiendo una corte real portuguesa en el exilio en Brasil. Estos años fueron peculiares tanto para María como para la nación portuguesa en su conjunto. Apenas se habían establecido en el exilio en Brasil, cuando el general británico Arturo Wellesley emprendió una campaña en Portugal para reconquistar el país de los franceses y luego expandir el conflicto a España. La Guerra Peninsular, como llegó a conocerse, resultó ser una parte central de las guerras napoleónicas en los años siguientes. El papel del gobierno portugués al proporcionar recursos desde Brasil durante todo este tiempo fue significativo. Y en 1815, el príncipe Juan decidió elevar a Brasil del estatus de colonia al de un reino separado, en reconocimiento a la ayuda que había brindado a Portugal durante las guerras. María murió el 20 de marzo de 1816 a la edad de 80 y 1 año en el convento del Carmen en Río de Janeiro. Fue sucedida por su único hijo sobreviviente, el príncipe Juan, quien había gobernado Portugal de manera informal durante muchos años y que ahora ascendió oficialmente al trono como el rey Juan VI. Hasta el día de hoy no hay consenso sobre qué enfermedad mental afectaba a María, pero las investigaciones sugieren que probablemente sufría de trastorno bipolar. A pesar de sus problemas psicológicos, María es bien considerada hoy en día. En particular, en Brasil, se le considera una figura importante en la formación del Estado brasileño, ya que durante su reinado el país fue elevado al estatus de reino, un paso importante en el posterior establecimiento de la independencia de Brasil en 1822. Así que, aunque hoy en día a menudo se le conoce como María la Loca, la reina María I en realidad fue una monarca en gran medida exitosa en la historia política de Portugal. Imagina esto. Eres una princesa belga. Te casas con un archiduque austriaco y te conviertes en emperatriz de un país, todo antes de cumplir 25 años. Suena genial, ¿verdad? Bueno, en nuestra siguiente historia todo esto sucede, pero la vida de la emperatriz toma un giro trágico y luego empieza a perder la razón. María Carlota Amelia, Agustina Victoria, Clementina Leopoldina, más conocida como la princesa Carlota durante su juventud, nació en el castillo de Laeken, justo a las afueras de Bruselas, el 7 de junio de 1840. Su padre era Leopoldo I, el primer rey del recién establecido Estado de Bélgica, mientras que su madre, Luisa, era hija del rey Luis Felipe de Francia. Como la única hija de sus padres, sin duda se esperaba que Carlota se casara de manera que fortaleciera los lazos diplomáticos del nuevo reino belga con otro estado europeo. Pero en el momento de su nacimiento, nadie podía haber previsto exactamente cuánto impactaría su futuro matrimonio en la trayectoria de su vida. Fue criada y educada cerca de la familia real durante su juventud, aunque dentro de su propio hogar. Pero esto cambió a finales de 1850, cuando Carlota tenía solo 10 años. En octubre de ese año, su madre murió de tuberculosis y a partir de entonces, la crianza de Carlota fue confiada a la condesa de Holst, una noble cercana y amiga de la familia real. Este arreglo dinástico, que tendría un gran impacto en su vida, fue negociado cuando Carlota era muy joven. El 27 de julio de 1857, se casó con el archiduque Maximiliano de Austria, un joven de 25 años que ocupaba un puesto cercano al de su hermano, en la línea de sucesión, Francisco José, el emperador de Austria. Afortunadamente para la pareja, los primeros años de su matrimonio fueron relativamente felices. Cuando estaban en Viena, la capital austriaca, Carlota era elogiada por su belleza y la facilidad con la que se desenvolvía en la corte imperial y sus rituales. Mientras tanto, la pareja también pasó mucho tiempo en lo que ahora es el norte de Italia, donde Maximiliano servía como virrey de las provincias austriacas de Lombardía y Venecia. Pero cuando estas provincias se perdieron posteriormente, la pareja se mudó a una nueva residencia cerca de Trieste, en la costa del Adriático.
Fue un comienzo idílico para su unión, pero pronto sería bruscamente interrumpido por acontecimientos muy lejanos en México. México había adquirido su independencia de España en 1821, durante una serie de rebeliones que llevaron a la nación ibérica a perder la mayor parte de su vasto imperio en América. El nuevo Estado mexicano se estableció brevemente como un imperio entre 1822 y 1823, pero después fue gobernado como una república. Sin embargo, siempre hubo partidos opuestos dentro de la política mexicana que buscaban establecer un régimen más conservador, posiblemente con la fundación de una monarquía mexicana o un nuevo imperio. A principios de la década de 1860, estas fuerzas políticas rivales comenzaron a actuar de maneras que llevaron la situación a un punto crítico. La chispa fue una disputa entre varias potencias europeas y el Estado mexicano por las deudas que el gobierno en la Ciudad de México había acumulado en las décadas de 1840 y 1850 debido al costo de iniciativas como la guerra entre México y Estados Unidos. Como no pudo cumplir con sus pagos, en 1861, México fue invadido por Francia, España y Gran Bretaña, en un esfuerzo de estas tres potencias por recuperar su dinero. Mientras que España y Gran Bretaña se retiraron rápidamente, Francia permaneció y el jefe del Estado francés, el emperador Napoleón III, comenzó a formular un plan para una intervención más concertada en la política de México, y esto involucraría a Carlota y a su esposo. Ya en octubre de 1861, un grupo de políticos conservadores mexicanos, con el apoyo de Napoleón, había enviado una carta a Europa para ofrecerle a Maximiliano el título de emperador de México. El archiduque era considerado un candidato sumamente adecuado. No solo era miembro de una familia real europea, sino también de los Habsburgo, la familia real que gobernaba España cuando México fue conquistado por los españoles en el siglo XVI. Por lo tanto, Maximiliano y Carlota fueron considerados los mejores candidatos disponibles para convertirse en el emperador y la emperatriz de México, y contaron con el apoyo de los conservadores mexicanos y de Francia. Sin embargo, Maximiliano al principio se mostró reacio a aceptar la oferta, y solo después de largas negociaciones sobre los términos específicos de la propuesta, aceptó convertirse en emperador en octubre de 1863. Se cree que la intervención de Carlota con Maximiliano fue fundamental. La archiduquesa estaba firmemente a favor del plan, y se considera ampliamente que en ese momento era una mujer muy ambiciosa, que creía que Maximiliano y ella podrían prosperar como gobernantes de un estado centroamericano. Así fue en la primavera de 1864, cuando la joven pareja zarpó hacia América. Allí, la mujer que había nacido como la princesa Carlota, y se convirtió en archiduquesa Carlota por su matrimonio, ahora sería conocida como la emperatriz Carlota. Sin embargo, a pesar de sus grandes esperanzas, la pareja real no fue bien recibida en su nuevo hogar. Muchas facciones dentro de la política mexicana se negaron a reconocerlos, y pronto estalló una guerra civil entre los conservadores que apoyaban al nuevo imperio y una coalición de liberales y republicanos que luchaban por preservar la república. A pesar de las circunstancias nada ideales, Carlota sí intentó realizar algunos trabajos importantes como nueva emperatriz de México. Además, Carlota no solo aprendió español, sino que también mostró un interés genuino por la cultura mexicana, incluyendo el arte, la literatura y la historia. Incluso visitó la península de Yucatán en 1865 para ver algunas ruinas mayas destacadas allí. En un esfuerzo por asegurar su posición, ella y Maximiliano también adoptaron a dos miembros de la familia Iturbide, descendientes de Agustín de Iturbide, quien había gobernado como el primer emperador de México más de 40 años antes, en la década de 1820. En ausencia de un hijo propio, Carlota y Maximiliano utilizaron a los niños Iturbide como un medio para asegurar su posición, demostrando a la sociedad política mexicana que existía una línea de sucesión clara en caso de que algo le sucediera a Maximiliano. Pero estos esfuerzos no fueron suficientes y, lamentablemente para ellos, su gobierno no duraría mucho más. Poco a poco, a mediados de la década de 1860, el apoyo que Maximiliano y Carlota habían disfrutado entre ciertos partidos en México se evaporó. Su ascenso al poder se vio facilitado porque Estados Unidos estaba distraído por su propia guerra civil,
entre 1861 y 1865. Pero, una vez terminada esa guerra, el vecino del norte de México comenzó a involucrarse más activamente en los asuntos del sur, favoreciendo a los republicanos que se oponían a Maximiliano. Además, Napoleón III estaba cada vez más distraído por los acontecimientos en Europa, especialmente por la amenaza de guerra con Prusia. Por lo tanto, empezó a alejar los intereses de Francia de México. Estas acciones significaron que Maximiliano y Carlota ahora estaban extremadamente aislados y habían perdido gran parte de su apoyo. Sin embargo, hubo un último esfuerzo desesperado para salvar el régimen. En el verano de 1866, Carlota zarpó hacia Europa, mientras que Maximiliano se quedó en México. Su misión era conseguir apoyo para su causa entre las dinastías reales de Europa. Primero, se dirigió a París en agosto, donde, a pesar de varias reuniones con Napoleón III, no pudo convencer a su aliado más cercano de volver a comprometerse a apoyar a Maximiliano, e incluso el emperador francés recomendó que Maximiliano abdicara. De ahí, siguió hacia Roma, donde esperaba convencer al Papa Pío IX de apoyar a Maximiliano, una medida que, de tener éxito, podría haber llevado al respaldo de las potencias católicas de Europa. Sin embargo, aquí le esperaba otra decepción. Cuando finalmente se le concedió una audiencia con el pontífice a finales de septiembre, él se mostró reacio a usar su influencia en favor del emperador y la emperatriz de México. Parecía que todo estaba perdido, y con ello, Carlota comenzó a perder la razón trágicamente. Había señales de que Carlota no se encontraba bien desde bastante temprano en su misión a Europa. Estas habían surgido por primera vez en París en agosto, cuando sus esfuerzos por conseguir el apoyo de Napoleón III se encontraban con resistencia, pero solo se manifestaron completamente en las semanas siguientes, camino a Roma. En una ocasión, se registró que llegó a convencerse de que un campesino que pasaba era un asesino, lo que podría indicar que sufría de una especie de esquizofrenia paranoide. Esto se intensificó en la propia Roma, ya que repetidamente temía ser envenenada y se negaba a comer o beber, mientras que también era cada vez más propensa a ataques de histeria, agorafobia y comportamientos extremos. Quizá la acción más inusual en ese momento fue su decisión de robar una copa de los aposentos del Papa en el Vaticano, y luego usarla para beber agua de las fuentes públicas de Roma. Su estado mental no habría mejorado con los acontecimientos en México. La guerra civil se había vuelto en contra de Maximiliano y cada vez tenía más perdida la batalla. Finalmente, en mayo de 1867, sería capturado en una última resistencia en la ciudad de Querétaro, antes de ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento, el 19 de junio de 1867. Luego se estableció una nueva república para reemplazar el efímero imperio de Maximiliano y Carlota. Sin embargo, no está claro cuán consciente estaba Carlota, a quien desde este momento podríamos volver a llamar Charlotte, de estos acontecimientos. Para el verano de 1867, ella estaba de regreso en Trieste, en la costa del Adriático, en el palacio donde ella y Maximiliano habían vivido durante algún tiempo antes de su debacle mexicana. Charlotte fue llevada aquí una vez que su hermano, el rey Leopoldo II de Bélgica, y su cuñado, el emperador Francisco José, se enteraron de su estado mental deteriorado. Se reunió a un equipo de profesionales para determinar qué le pasaba, y también se tomó la decisión de no informarle sobre la muerte de su esposo en México, donde la noticia de ese evento llegó a Europa a finales de junio de 1867. Hubo un gran interés en el caso de Charlotte en toda Europa. A finales de la década de 1860, en 1867 varios informes en el British Medical Journal describieron su deterioro mental. Por ejemplo, un informe del 24 de agosto de ese año indicaba que la ex emperatriz sufría de una fuerte melancolía, un término general utilizado en ese entonces para describir una variedad de padecimientos psicológicos y físicos, especialmente lo que hoy llamaríamos depresión. También era sumamente paranoica, y el autor anónimo del mismo informe destacó cómo Carlota sufría de delirios, creyendo que le ponían veneno en la comida. Si fuera evaluada hoy en día, no cabe duda de que a Carlota se le habría diagnosticado una forma de esquizofrenia paranoide muy debilitante. Pero a finales del siglo XIX,
Cuando la psicología apenas comenzaba a desarrollarse, poco se podía hacer por ella. Cualesquiera que hayan sido los detalles exactos de las dolencias de Carlota, nunca se recuperó completamente de ellas. Además, en enero de 1868, Carlota finalmente se enteró de la ejecución de su esposo, lo que la dejó aún más destrozada moralmente. En un conjunto de casi 400 cartas, Carlota se declara muerta tras la caída del Imperio Mexicano. Estas cartas, por su cantidad y extensión, también ofrecen el testimonio de su vida diaria, marcada por ataques de paranoia y los cuidados que recibía. En los meses siguientes, Carlota fue llevada de regreso a Bélgica por su familia, junto con sus 2 hijos adoptivos, quienes más tarde fueron enviados a Inglaterra para estudiar. En Bélgica se estableció una residencia para ella en el castillo de Bouchotte, un castillo real que data del siglo XII, cerca de la ciudad de Mies. Mientras estaba en Bouchotte, Carlota desapareció completamente de la vida pública, pasando la mayor parte de su tiempo en su castillo y recibiendo únicamente visitas de algunos miembros de su familia. Para mantenerse ocupada, se sabía que daba paseos, bordaba, jugaba a las cartas y escuchaba su gramófono. En los años siguientes, cuando algunos de sus familiares o sirvientes fallecieron, se tomó la decisión de no informarle de esto por si su condición empeoraba como resultado. Su dama de compañía, Elena Condesa de Reinach-Fusen-Magnes, cuenta sobre Carlota. La mayor parte del tiempo, la desafortunada mujer estaba absorta en largos silencios, o por el contrario, en acaloradas discusiones en francés, inglés, alemán, italiano y español, con interlocutores imaginarios. Discusiones demasiado incoherentes, demasiado inconexas como para poder adivinar qué pensamientos ocupaban ese cerebro. Carlota era conocida por hacer comentarios confusos con frecuencia y hablar consigo misma. También en ocasiones, Carlota estallaba en ataques de ira, destruyendo jarrones y rompiendo libros, lo cual contrastaba con períodos de calma. Pasó más de 50 años en el castillo Bouchotte, y, aunque se dice que su condición mejoró hasta cierto punto con el paso de los años, nunca pudo volver a llevar una vida normal. Finalmente, Carlota murió de neumonía e influenza, el 19 de enero de 1927, a la edad de 86 años. Aunque esta reina no tenía ningún problema mental o psicológico, era tan manipuladora y despiadada que ha sido recordada a lo largo de la historia como una gobernante malvada y hambrienta de poder. Catalina de Médici nació el 13 de abril de 1519 en Florencia, la capital de la República Florentina, que dominaba la Toscana en el centro de Italia durante la época moderna temprana. Aunque la ciudad era nominalmente una república, había sido dominada, con pocas interrupciones, por la familia de banqueros Médici desde finales del siglo XIV. También habían desempeñado un papel especialmente importante en el Renacimiento italiano. Y Catalina era bisnieta de Lorenzo el Magnífico, quien había patrocinado y apoyado a Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Sandro Botticelli, entre otros. Mientras que el periodo del Renacimiento italiano fue una época de grandes logros culturales en la península italiana, también fue una de profunda inestabilidad política. Mientras Francia y España, las superpotencias europeas de su época, competían por la hegemonía sobre los numerosos pequeños estados-ciudad de Italia. En la época del nacimiento de Catalina, la familia Medici se estaba acercando a Francia, y, como resultado, cuando ella tenía solo 14 años, y después de una infancia tumultuosa, en la que ambos padres habían muerto. Antes de cumplir un año, Catalina fue casada con Enrique de Valois, el segundo hijo mayor del rey Francisco I de Francia. El matrimonio fue difícil al principio. Los motivos para la unión dinástica se vieron frustrados en 1534, cuando Giulio de Medici, quien como el Papa Clemente VII había negociado la unión con Francia, murió. Su sucesor, el Papa Pablo III, ahora dirigió el apoyo del papado hacia España y cortó una pensión papal que Catalina había estado recibiendo como parte de la alianza matrimonial. Además, el príncipe Enrique mostró poco interés en su esposa en los primeros años y, en cambio, mantuvo una serie de amantes. E incluso estaba enamorado de una de ellas, la hermosa Diana de Poitiers, una mujer 20 años mayor que Enrique, pero de quien se decía que parecía mucho más joven.
Además, durante los primeros 10 años de su matrimonio, la pareja no pudo tener hijos. Esto hizo que Catalina, una mujer vista como una extranjera, fuera aún más impopular en Francia. Como resultado, intentó varios brebajes extraños para quedar embarazada, y cuando finalmente lo logró, comenzaron a difundirse sospechas de que practicaba el ocultismo o la brujería. Sin embargo, con el tiempo, las cosas mejoraron. Catalina fue elogiada por su educación y sofisticación por la corte francesa con el paso de los años, y fue una figura importante en la difusión del Renacimiento hacia el norte, hasta la corte francesa en París. Además, a partir de 1544, Enrique y Catalina comenzaron a tener hijos. Cuando llegó el primero, pronto siguieron más, y en total tuvieron 10 hijos durante los siguientes 14 años, de los cuales 7 sobrevivieron hasta la edad adulta. Catalina también había quedado en posición de convertirse en reina. En 1536, el hermano mayor de Enrique, Francisco, el heredero designado de su padre Francisco, primero contrajo una fiebre y murió. Enrique ahora era el heredero designado al trono, y cuando el monarca de largo reinado finalmente murió en 1547, Enrique lo sucedió como Enrique II con Catalina como su reina. Sin embargo, su relación se mantuvo fría en muchos niveles, y Enrique no permitió que su esposa ejerciera ninguna autoridad política real. Bueno, Catalina quedó relegada en gran medida a un segundo plano mientras la amante de Enrique, Diana, recibía toda su atención, así como títulos, propiedades y muchos regalos en forma de ropa costosa y joyas. Enrique incluso nombró a Diana como dama de compañía de Catalina. Durante este tiempo, Catalina se dedicó a las ciencias y se fascinó por la astrología, la astronomía y la física. También se hizo amiga del famoso vidente, Nostradamus, y debido a esto, comenzaron a difundirse historias sobre su interés en las artes oscuras y la nigromancia. Además de esto, se decía que tenía agentes que usaban veneno para eliminar a sus enemigos. Y aunque todo esto es cuestionable y probablemente exagerado, se informa que durante su estancia en Francia, la venta de antídotos se disparó. Luego, en 1559, Enrique murió en un extraño accidente de justa, durante una serie de juegos organizados para celebrar el establecimiento definitivo de la paz con España, después de décadas de lucha. Así Catalina quedó, siendo una novata en política, a cargo de gobernar Francia como reina regente en nombre de su hijo, el nuevo rey, Francisco II, y ocuparía una posición prominente en la política francesa durante los siguientes 30 años. Al final, el reinado de Francisco II también resultó ser breve, ya que murió en diciembre de 1560, solo 17 meses después de convertirse en rey, y cuando tenía apenas 16 años. No está claro de qué murió, pero la causa más probable fue meningitis. Fue sucedido por su hermano menor Carlos, quien se convirtió en el rey Carlos Nemede. El nuevo monarca tenía solo 10 años, y Catalina tendría que luchar por sus intereses durante muchos años, mientras él crecía dentro del laberinto de la política francesa a mediados del siglo XVI. Catalina tenía mucho trabajo por delante, ya que Francia terminó con un rey niño justo en el momento en que el país necesitaba un liderazgo central fuerte. En el centro de todo esto estaba el tema de la religión. Durante las décadas de 1530 y 1540, el protestantismo se había extendido hacia el oeste desde Alemania hasta Europa occidental. Los Países Bajos históricos, en torno a lo que hoy son los Países Bajos, y los cantones suizos, se habían convertido rápidamente en regiones donde predominaban los protestantes. Sin embargo, la situación en Francia era más compleja. Algunas partes del país, como el norte y el noroeste alrededor de Normandía y Bretaña, seguían estando abrumadoramente comprometidas con el catolicismo romano, pero grandes partes del sur de Francia, especialmente aquellas cercanas a la Suiza occidental y la ciudad de Ginebra, adoptaron el protestantismo. Estos protestantes franceses llegaron a ser conocidos como los hugonotes y estaban luchando por la libertad de culto en Francia. Tan comprometidos estaban que en 1562 los hugonotes entraron en guerra con el gobierno francés para obtener la libertad de culto. Fue el inicio de las guerras de religión en Francia, que atormentarían al país durante el resto del siglo XVI.
Catalina fue central en las guerras de religión, durante las cuales se encontró tratando de negociar entre los dos bandos, los hugonotes por un lado, liderados por Gaspar de Coligny, y la casa ultracatólica de Guisa por el otro lado. La facción de Guisa buscaba controlar la monarquía y dominar el gobierno del joven Carlos durante la década de 1560. El objetivo de Catalina era seguir una vía intermedia entre las fuerzas opuestas y lograr el mejor resultado posible para su hijo cuando alcanzara la mayoría de edad. Por lo tanto, ella fue una figura destacada en el grupo de políticos franceses que en ese momento se definían como politiques, aquellos que priorizaban la estabilidad política y la paz por encima de la causa, tanto del catolicismo radical como del protestantismo. Con estos fines, Catalina oscilaba entre favorecer el enfrentamiento militar contra los hugonotes en ocasiones y negociar con ellos en otras etapas. En la década de 1560, a menudo buscaba contrarrestar la enorme influencia que la familia Guisa había adquirido entre la población católica del país. También negoció una serie de alianzas matrimoniales. Carlos mismo se casó con Isabel de Austria en 1570, la hija del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Maximiliano II. También intentó negociar una alianza matrimonial con la reina protestante de Inglaterra, Isabel I, mediante la unión con uno de sus hijos menores. Y las negociaciones para un posible compromiso con Francisco, duque de Alençon y de Anjou, se prolongaron hasta finales de la década de 1570. Sin embargo, fue la alianza matrimonial que Catalina negoció para que su hija Margarita se casara con Enrique de Borbón, el príncipe de Navarra, en 1572, lo que llevó a los acontecimientos por los que Catalina es más vilipendiada y recordada. Enrique de Borbón era el príncipe del pequeño Principado de Navarra, en el suroeste de Francia, a lo largo de la frontera pirenaica con España. Aunque era príncipe por derecho propio, también era súbdito de la corona francesa. Pero había una complicación adicional en la unión matrimonial. Enrique era protestante, y a principios de la década de 1570, se había convertido en uno de los líderes de los hugonotes franceses, a pesar de su juventud. Como tal, el matrimonio de la hermana del rey Carlos con Enrique fue negociado en un esfuerzo por poner fin a las guerras de religión, y también esperaba Catalina para reducir la influencia de la familia Guisa en el proceso. Así, Enrique y Margarita se casaron el 18 de agosto de 1572 en la Catedral de Notre-Dame en París. Sin embargo, la boda de Enrique y Margarita fue opacada por un evento que ocurrió una semana después. La boda había hecho que miles de partidarios de Enrique llegaran a París, y mientras los hugonotes franceses recorrían las calles de la París católica, las tensiones en la ciudad comenzaron a escalar. Estas tensiones estallaron la noche del 23 de agosto, 5 días después de la boda, y hasta la mañana del 24, día de San Bartolomé. La masacre del día de San Bartolomé, como se conocería después, fue uno de los incidentes más infames de violencia religiosa, perpetrados durante las guerras de religión, que azotaron Europa durante un siglo tras la Reforma Protestante. El incidente que desencadenó la masacre fue un atentado contra la vida de Gaspar de Coligny, uno de los principales hugonotes de la época, el 22 de agosto. Las tensiones aumentaron en París como resultado, y en la noche del día 23, la situación estalló cuando los católicos de toda la ciudad comenzaron a atacar a los miles de hugonotes que estaban visitando la ciudad. Para la mañana del día 24, la violencia ya se había extendido ampliamente fuera de la propia París. Para cuando terminó, al menos 5.000 personas, en su mayoría protestantes franceses, habían sido asesinadas, y quizás hasta 20.000 habían sido asesinadas, mientras que los cadáveres y la sangre cubrían las calles del centro de París. Catalina pronto fue vilipendiada por haber instigado la masacre, y se suponía que ella provocó la violencia y no logró que su hijo, el rey Carlos IX, la detuviera. Esto llevó a que desarrollara una reputación como la Reina Negra o una gran manipuladora. Bajo esta perspectiva, se percibía que Catalina había organizado la unión entre su hija y Enrique de Navarra, como un medio para atraer a los líderes hugonotes y a sus seguidores a París, donde luego organizó que fueran masacrados en el día de San Bartolomé.
Sin embargo, aunque Catalina fue vista de esta manera, en realidad no era responsable de la violencia. El intento de asesinato de Coligny, que condujo directamente a la masacre la noche siguiente, probablemente fue obra de la familia Guisa, que quería sabotear la posible alianza entre la corona y los hugonotes. Además, Catalina sí convocó al Consejo Real el 23 de agosto antes de la masacre, en un esfuerzo por restaurar el orden en París antes de que se derramara sangre. Que esto no tuviera éxito se debió a su hijo Carlos, un gobernante débil e ineficaz, cuya falta de acción se agravó por los informes de que murmuró el día 23 a sus consejeros: «Mátenlos a todos». Así, la reputación de Catalina como la mente maestra detrás de la masacre de San Bartolomé, un evento que indignó al sentimiento protestante en toda Europa durante años, es casi con toda seguridad inmerecida. El papel de Catalina en la política francesa continuó mucho más allá de los acontecimientos de 1572. 2 años después, Carlos murió de tuberculosis sin dejar heredero. Por lo tanto, el siguiente hijo mayor de Catalina, Enrique, ahora pasó a ser rey con el nombre de Enrique III. Sin embargo, el nuevo monarca estaba ausente en Polonia en ese momento, donde era un aspirante al trono de la mancomunidad polaco-lituana. En consecuencia, durante un tiempo en 1574, Catalina una vez más se convirtió en la reina regente en nombre de su hijo ausente, y seguiría siendo consejera de Enrique durante todo su reinado. Sin embargo, no era muy querida por el público francés y con frecuencia se le culpaba de cualquier problema que surgiera. A la luz de esto, en 1574, un autor anónimo publicó un escrito que fue sumamente crítico con ella, y así la reputación de Catalina como una reina malvada quedó aún más cimentada. Durante su gobierno, se lanzaron innumerables acusaciones sobre Catalina. Estas incluían que envenenó a la madre de Enrique de Navarra, que tenía una habitación en su castillo llena de venenos, y que incluso proporcionaba prostitutas para su hijo, recién fallecido, cuando él aún era muy joven. En 1577, Juan-Pierre L'Estoile describió un banquete organizado por Catalina. Aquí afirmó: «En este encantador banquete, las mujeres más bellas y encantadoras de la corte fueron empleadas como damas de servicio, estando medio desnudas y con el cabello suelto como novias». Pero esto probablemente era bastante exagerado. Bueno, ni siquiera estuvo ahí. En la década de 1570 y hasta la de 1580, Catalina luchó valientemente para evitar que Francia cayera en un desorden aún mayor. Las guerras de religión continuaron, pero logró guiar con éxito a sus hijos, el rey y el duque de Alençon y de Anjou, para que no entraran en una nueva guerra con España a finales de la década de 1570, para lo cual la corona estaba completamente desprevenida en el contexto de la propia inestabilidad interna de Francia. También logró limitar el poder de los Guisa hasta cierto punto, pero los Guisa seguían siendo una espina en el complicado panorama político del país, y en varias ocasiones amenazaron con negociar su propia alianza con España y traer tropas españolas al país contra los hugonotes. A mediados de la década de 1580, Catalina era anciana y cada vez más enferma, y murió el 5 de enero de 1589 a los 69 años. Solo 9 meses después, su hijo Enrique III fue asesinado cerca de París por Jacques Clément, un fanático católico que estaba descontento con la falta de disposición del monarca para enfrentarse directamente a los hugonotes franceses. Enrique murió sin un heredero varón, y su hermano menor, Francisco, había muerto algunos años antes. Así que ahora, en un extraño giro del destino, Enrique de Navarra, cuya boda 17 años antes con la hija de Catalina, Margarita, había desencadenado la masacre de la noche de San Bartolomé, se convirtió en el nuevo rey. Como el rey Enrique IV, pronto aceptó convertirse al catolicismo si eso significaba que las guerras de religión podían llegar a su fin, proclamando célebremente que París bien vale una misa. En 1598 puso fin al conflicto religioso cuando emitió el Edicto de Nantes, que otorgó a los protestantes franceses la libertad de culto que habían buscado durante mucho tiempo. Así, las guerras de religión en Francia terminaron, pero no por los hijos de Catalina, sino por el hombre con quien ella casó a su hija en 1572, como preludio de uno de los incidentes más trágicos y notorios de Francia,
Para nuestra última historia, vamos a la isla de Madagascar, donde una reina mató a miles de sus súbditos. Esta impactante historia fue narrada por Mortis Medio. Se cree que Ranavalona nació alrededor del año 1778 en la isla de Madagascar. Su nombre original al nacer era Ramovo. Aunque la isla está ubicada en el Océano Índico, a unos 400 kilómetros de la costa de África Oriental, se cree que probablemente descendía del grupo étnico más dominante, los Marina, quienes rastrean sus orígenes hasta Indonesia. Madagascar es la cuarta isla más grande del mundo, con paisajes increíbles y una población muy diversa. La evidencia arqueológica más reciente sugiere que los humanos habitaron la isla mucho antes de lo que se pensaba. Un equipo de científicos de la Sociedad Zoológica de Londres descubrió huesos fosilizados de animales que parecían mostrar marcas en forma de copa. Los huesos datan de hace 10.000 años. Una gran proporción de los habitantes actuales rastrean sus raíces hasta los colonos que comenzaron a llegar en barco alrededor del año 500 después de Cristo desde África e Indonesia. Juntos, los colonos llegaron a ser conocidos como el pueblo malgache. En 1500, una flota de barcos de exploración portugueses llegó a la isla bajo el mando de Diogo Díaz, convirtiéndose en los primeros europeos en pisar Madagascar. Los portugueses originalmente nombraron a la isla San Lorenzo. Como descendiente del pueblo malgache, Ranavalona nació como plebeya sin ningún derecho hereditario a una vida de nobleza. Y como resultado no sabía leer ni escribir, ya que no recibió educación. Su ascenso al trono fue simplemente por casualidad. Su padre obtuvo información sobre un intento de asesinato contra el futuro rey, Andrianam Boigny Merina. Así que fue informado del complot de asesinato y el complot fue frustrado con éxito. El asesinato había sido planeado por su propio tío, quien en ese momento era el gobernante del pueblo. La razón de este intento era que quería que su propio hijo tomara el trono, pero debido a un decreto real de su difunto padre, esto solo podía ocurrir si su sobrino ya no estaba vivo. Andrianam Boigny Merina era un ferviente partidario de que los occidentales enseñaran en el país y compartieran su cultura. Pero su tío, así como los sacerdotes tradicionales malgaches en su corte, se oponían firmemente a su presencia. Andrianam Boigny Merina se enteró de cómo se descubrieron los intentos de asesinato y estaba sumamente agradecido con el padre de Ranavalona por su protección. Para demostrar su gratitud, una vez que ascendió al trono, eligió adoptar a Ranavalona como su propia hija. Ahora el rey, Andrianam Boigny Merina, tenía un hijo llamado Gradama. Como si la recompensa de la adopción no fuera suficiente, el rey decidió casar a Ranavalona con su hijo. Cuando Radama mismo ascendió al trono, Ranavalona pronto tendría que competir por su afecto. Él tomó una serie de concubinas y buscó casarse con más de una de ellas. Ranavalona fue la primera de sus 12 esposas y con cada uno de sus nuevos matrimonios, la pasión por su primera esposa comenzó a desvanecerse y ambos se volvieron cada vez más distantes. Estaban en desacuerdo en la toma de decisiones, ambos adoptando posturas diferentes sobre cómo debía gobernarse el país y quiénes debían ser admitidos. Para empeorar las cosas, Ranavalona no tuvo hijos, así que con la sucesión de Radama en juego, tendría que actuar rápido si quería asegurar su lugar entre los candidatos. Al no haber podido darle un hijo a su esposo para sucederlo, su futuro quedaría en el limbo. Cuando en el verano de 1828 el rey Radama murió a la edad de 36 años, según los registros históricos, él había estado sufriendo enormemente de lo que parece haber sido sífilis o cirrosis hepática. Y en algunos relatos más dramáticos sobre su muerte, se afirma que se cortó la garganta para escapar del dolor de su sufrimiento. Radama había muerto con 2 de sus cortesanos más cercanos a su lado. Ambos cortesanos favorecían a Rakotobe como su sucesor. Rakotobe era el hijo de la hermana mayor de Radama y se le consideraba inteligente, ya que fue el primer alumno que estudió en la primera escuela establecida por la Sociedad Misionera de Londres en Antananarivo.
Los dos cortesanos no informaron de la muerte del rey durante varios días por miedo a represalias al denunciar a uno de los rivales de su rey. Pero un alto oficial militar llamado Andrea Mamba se enteró de la muerte del rey y colaboró con otros oficiales poderosos para que Ranavalona fuera nombrada sucesora de Radama en lugar de Rakotobe. A pesar de su muerte a una edad temprana, el reinado de Radama había sido un éxito. Había logrado unir a las diferentes tribus y clanes de Madagascar en un solo reino al organizar una fuerza militar altamente entrenada para emprender una conquista a través de las demás tierras tribales de la isla. También abrió el país a misioneros cristianos, artesanos y al comercio extranjero, ansiosos por traer influencia extranjera. Aunque él mismo no era cristiano, fue persuadido por los misioneros para abolir la esclavitud, lo cual finalmente aceptó a pesar de las protestas de algunos de sus asesores más cercanos. Radama había puesto su mirada especialmente en una alianza cercana con los británicos. Misioneros galeses comenzaron a llegar a la isla bajo la dirección de la Sociedad Misionera de Londres, quienes lograron convertir con éxito a gran parte de la corte merina antes de proporcionar educación occidental a los niños en las escuelas. A pesar del éxito del reinado de Radama, que había logrado traer prosperidad a la isla, su sucesor traería tormento y destrucción. Se decidió que Ranavalona sería la próxima gobernante de Madagascar. El poder tuvo un gran impacto en su vida. Su esposo había evitado a ciertas personas, pero Ranavalona disfrutaba de su atención y rápidamente comenzó a erradicar a sus enemigos y a otros posibles herederos al trono. Esto incluía a Rakatube. Después de enterarse de que Rakatube era su principal rival por la corona, hizo que encarcelaran a su madre y la dejaran morir de hambre, además de mandar a matar a Rakatube. Ordenó que ejecutaran a más de sus enemigos e intentó aislar la isla y a su población de cualquier influencia externa. Colonos de Gran Bretaña y Francia habían ocupado territorios cercanos y tenían buenas relaciones con el pueblo malgache, pero Ranavalova cortó completamente los lazos con ellos. Les dijo a los británicos y a los franceses que no respetaría un tratado que había hecho su esposo. La relación entre Francia y Madagascar se había deteriorado por completo. Se habían desatado discusiones entre Ranavalona y el rey Carlos X de Francia, y en 1829 el rey Carlos dio la orden a sus fuerzas de invadir la isla. Las fuerzas francesas atacaron las ciudades de Tamatave y Tintingi, pero el pueblo malgache apoyó a su reina y luchó valientemente contra los franceses. Los franceses se retiraron y finalmente cancelaron el ataque, a pesar de la preocupación del pueblo malgache por su reina. Fueron impulsados por el orgullo nacional. Ranavalona pronto se dio cuenta de que necesitaba abrir Madagascar al comercio con Gran Bretaña y Francia si quería modernizar el país. Con el potencial de exportar arroz y ganado, envió delegaciones a París y Londres para trabajar en un nuevo tratado, pero las negociaciones comerciales no tuvieron éxito. Madagascar no firmó un tratado ni con Francia ni con Gran Bretaña, y en 1845 una fuerza conjunta de tropas francesas y británicas invadió. Una vez más, los malgaches lograron repeler el ataque. Debido a esto, Ranavalona decidió volverse menos dependiente de las importaciones de las potencias europeas y comenzó a establecer fábricas por toda la isla que serían capaces de fabricar sus propios productos. Algunas de estas fábricas podían emplear a más de 20.000 personas al mismo tiempo. Los malgaches comenzaron a fabricar sus propios productos a gran escala, lo que incluía tinta, armas, municiones, ron, cañones, porcelana, seda, ladrillos y mucho más. La dependencia de Europa disminuyó, pero el país aún mantenía una buena relación comercial con Estados Unidos durante la transición de la isla. Usando sus propios productos, Ranavalona mandó construir un enorme y hermoso palacio en la ciudad capital de Antananarivo. También mandó redactar un código de leyes y pidió a sus eruditos que crearan el primer diccionario en Merina. Mientras estaba en su palacio, hacía que sus sirvientes la bañaran con el jabón que los europeos habían enseñado a los malgaches a fabricar. Se bañaba en una tina en el balcón a la vista de toda la población de la ciudad. Estaba completamente desnuda, excepto por el sombrero que llevaba puesto, mientras disfrutaba de la atención de los espectadores abajo. También organizaba grandes fiestas en el palacio, mostrando su amor por las artes, y hacía que las paredes del palacio estuvieran adornadas con pinturas napoleónicas. La reputación de la reina como una monarca despiadada se estaba extendiendo rápidamente justo cuando había roto lazos con países extranjeros.
También denunció sus enseñanzas, especialmente sus religiones, y cualquiera que se negara a renunciar a su fe cristiana era arrojado desde el acantilado a las afueras de Roba. Ranavalona quería que los habitantes de la isla regresaran a sus tradiciones y creencias originales. La religión malgache original creía en Sanabari como el creador. Sin embargo, una gran parte de la población ya había aceptado diferentes creencias antes de la época de su reinado. Algunos cristianos aún se negaban a renunciar a su fe, incluso ante la amenaza de muerte. A pesar de la rebeldía de su pueblo al adoptar creencias extranjeras, ella pidió que algunos misioneros se quedaran en la isla para dar a los niños una educación no religiosa. Los misioneros se negaron y comenzaron a ir a otros lugares para continuar con su labor religiosa. Después de su partida, la población cristiana en la isla fue severamente perseguida y muchos fueron asesinados de maneras horribles. Ella empujaba a los cristianos desde acantilados, los decapitaba mientras sus familiares eran obligados a mirar, y muchos más eran envenenados, muertos de hambre o torturados. Ranavalona era una figura a la que había que temer. Todos los que la conocían la odiaban, pero también era aterradora para cada uno de sus súbditos. Se le conoció en los libros de historia como Ranavalona la Cruel o la Reina Loca de Madagascar. El British Quarterly la calificó como el Diocleciano de nuestros días, en referencia al emperador romano que se hizo conocido como uno de los peores perseguidores de cristianos. Su crueldad hacia los cristianos en la isla fue solo el comienzo. Ella encabezaría un reinado de terror que finalmente resultaría en la muerte de aproximadamente un tercio de sus súbditos. Ella decidió expulsar a todos los misioneros, diplomáticos y comerciantes extranjeros, y después del fallido intento de invasión, decapitó a los europeos y clavó sus cabezas en estacas, que luego se colocaron a lo largo de las playas para disuadir cualquier ataque posterior. Ranavalona declaró: «Quienquiera que viole las leyes de mi reino será condenado a muerte, sea quien sea». Mientras más se prolongaba su reinado, más paranoica se volvía. Quería poner a prueba la lealtad de sus súbditos usando un método con veneno. La técnica consistía en que el sujeto comiera la piel de 3 pollos, seguida de una nuez o semilla tóxica de tagnia. Luego Ranavalona inducía el vómito en el acusado. Si las 3 pieles salían en el vómito, eso probaba que la persona era inocente. Si ocurría lo contrario, la persona era culpable. Ella también tenía una habilidad para ignorar el sufrimiento de su gente. Después de declarar que miles de sus súbditos debían asistir a una gran cacería de búfalos en 1845, alrededor de 50.000 súbditos de la reina participaron en la cacería, que duró aproximadamente 4 meses sin que se matara un solo búfalo. Se tuvo que construir un camino en el trayecto para garantizar que la reina viajara cómodamente. Este camino atravesaba el terreno más difícil de la isla y provocó la muerte de más de 10.000 personas debido a la inanición, la malaria y el agotamiento. En 1853, comerciantes de Mauricio y Reunión ofrecieron a Ranovalova una suma de $15.000 como gesto de buena voluntad por los daños causados por los ataques de 1845. El comercio se restableció y por un tiempo la relación parecía ir bien, pero los franceses y británicos aún pensaban que no se podía confiar en ella. Con el tiempo, Ranavalona tuvo un hijo a quien llamó Rakoto Radama. Para cuando tenía 27 años, había formado una relación cordial con franceses, británicos y otras personas europeas. También estaba interesado en volver a abrir el país a la influencia extranjera a pesar de los esfuerzos de su madre. Adoptó una postura opuesta a la forma en que ella gobernaba el reino. Con su hijo y futuro heredero al trono oponiéndose a su gobierno, los gobiernos francés y británico tramaron un plan para derrocar a la reina y colocar a su hijo como el nuevo rey. Ansioso por tomar el control, Rakoto aceptó participar en el plan. A pesar de su deseo de gobernar, el plan fue frustrado y Ranavalona se sintió profundamente triste por el intento de traición de su hijo. Ella había pasado toda su vida luchando y matando a sus rivales, incluso dentro de su propia corte. Pero esta vez fue su propio hijo quien intentó poner fin a su reinado. El 16 de agosto de 1861, Ranavalona murió mientras dormía a la edad de 83 años. Después de un reinado de 33 años, su hijo Radama II, como se le conocía, la sucedió. Muchas gracias a todos por ver este video sobre estas diversas reinas malvadas y locas. Espero que les haya parecido interesante. Déjenme saber qué opinan de sus vidas aquí abajo en los comentarios.
Y si quieren más compilaciones largas como esta, asegúrense de decírmelo aquí abajo en los comentarios. Espero que todos hayan tenido una muy buena Navidad y feliz Año Nuevo para todos. Gracias a todos ustedes por otro gran año. Así que los veré a todos en la próxima edición de Vidas Olvidadas y en 2024. Gracias.